¿Qué pasa? Mueve más las caderas. Una escena apasionada se desarrolla en la sala de estar al mediodía. A horcajadas sobre mi madre a cuatro patas estaba mi marido. Ambos están desnudos. Sentí una fuerte conmoción. Nunca imaginé que presenciaría un momento así. Siento náuseas, pero no puedo permitirme el lujo de derrumbarme. Reuní todas mis fuerzas. Me puse en contacto con mi abuelo inmediatamente. La videollamada está siempre preparada. Sin que se dieran cuenta los dos, que gruñían como animales, pulsé el interruptor. Inmediatamente, mi abuelo y mis familiares aparecieron en la televisión de pantalla grande, y mi madre y su marido gritaron. Me llamo Bárbara. Tengo 25 años. Mi padre, Cristo, hizo fortuna con los bienes que le regaló mi abuelo en vida. Siempre fue alegre, no solo conmigo sino con todo el mundo, una persona racional que se acercaba a los demás con tranquilidad. Solo hubo una ocasión en la que mi padre se perdió en el dolor y la tristeza. Fue cuando mi madre biológica, Carmen, falleció joven a causa de una enfermedad. Según mi abuelo, el dolor de mi padre fue profundo, y después parecía una persona cambiada. Cuando murió mi madre, yo solo tenía 2 años. Fue antes de que pudiera recordar, y prácticamente no tengo recuerdos de haber estado con ella. Para mí, mi madre es la que tengo ahora, la segunda mujer de mi padre, María. Cuando mi padre dijo que iba a volver a casarse, mi abuelo se opuso. La razón no está clara. Tal vez mi abuelo sospechaba algo de mi nueva madre. Ella llenó el vacío en el corazón de mi padre y detuvo sus lágrimas. Recuerdo que mi padre decía a menudo, «Menos mal que ha venido María». Pero, sinceramente, fue duro para mí porque mi madre siempre me trató como un estorbo. Chasqueaba la lengua y me fulminaba con la mirada, diciendo que era difícil cuidar de mí porque era frágil. Si me comportaba de forma egoísta, me pegaba y parecía odiar incluso mirarme. Realmente molesto. Ojalá te cayeras accidentalmente por las escaleras y te rompieras el cuello. Murmuraba cosas tan espantosas. Cuando solo estaban ella y mi padre, se comportaba como una niña pequeña, pero conmigo era completamente diferente. En el fondo, solo actuaba delante de mi padre. No podía contárselo. Tenía demasiado miedo de lo que pudiera hacer mi madre si lo hacía, así que estaba paralizada por el miedo. Era inevitable. Es difícil para cualquier niño, y menos para alguien tan manso como yo, acusar a sus padres. Por eso, siempre aceptaba lo que mi madre me daba. Me trataba casi como a una esclava. Oye, ¿ya has limpiado el salón? Hazlo, vago. No me llames vago. Lo haré ahora mismo. ¿Qué hay de malo en llamar vago a un vago? Si no te gusta, date prisa y muévete. Todas las madres de mis amigos son tan amables. ¿Por qué es diferente en mi casa? Ya de niña me lo preguntaba. Pero ahora lo entiendo. Probablemente mi madre no se preocupaba por mí, ya que no es mi madre biológica. Un día, la verdad sobre mi relación con mi madre salió a la luz para mi padre porque le conté todo tal y como era. Mamá no para de insultarme, como vago y lerdo, y me obliga a limpiar la habitación todo el tiempo. Cuando supe esto, mi padre se puso furioso. «María, ven aquí», llamó a mi madre. Era la primera vez que le veía enfadado. Mi madre se disculpó profusamente. Prometió que nunca volvería a ser dura conmigo. «Cariño, lo siento. Seré amable con Bárbara, así que por favor no te enfades». Pero esa promesa era solo superficial. Después, siguió tratándome como a una esclava o una sirvienta. Sus métodos se volvieron más astutos. Solo era más cautelosa para no ser descubierta por mi padre. La forma en que me trataba cuando estábamos solos se volvió incluso más dura que antes. «Chivato, ¿acaso entiendes cuál es tu lugar? Si vuelves a hablarle mal de mí, no me detendré solo en pegarte». Estaba completamente atado por el miedo a mi madre. No sabía qué pasaría si la desafiaba. Era mejor callar y obedecer que sufrir el dolor. Me volví más introvertida. Empecé a quedarme más tiempo en casa y a faltar a clase con frecuencia. El único lugar al que iba con regularidad era la casa de mi abuelo. Eso era porque mi padre me llevaba allí. Mi amable abuelo también era un hombre de negocios con experiencia, como mi padre. Siempre hablaban de cosas que yo no entendía. Si alguna vez pasaba algo en casa,
siempre planeaba escaparme a casa de mi abuelo. A menudo pienso en ello. Mi padre falleció cuando yo estaba en la escuela secundaria. Fue un accidente de coche. Fue muy devastador. Por eso, apenas recuerdo nada de la época del funeral de mi padre. Tras la muerte de mi padre, el comportamiento de mi madre cambió por completo. Me insultaba descaradamente y sin freno en cualquier momento. ¿No entiendes cuando te digo que te des prisa en hacer la cena, vago? Basta, por favor. No grites. Voy a hacer la cena ahora. Es culpa tuya por ser un vago. Eres una inútil. Yo era completamente su sirviente. Día tras día, me explotaba sin descanso. Creo que en aquella época estaba frustrada porque, en contra de sus intenciones, la mayor parte de la herencia de mi padre quedó bajo la administración de mi abuelo. Quizá mi padre estaba al corriente de los problemas entre mi madre y yo. En caso de que le ocurriera algo, debió de discutir con antelación con mi abuelo qué hacer con sus bienes. En una reunión familiar, mi abuelo nos habló a mi madre y a mí. Bárbara, cuando seas mayor, te devolveré tu parte según el testamento. Papá, ¿qué pasa con mi parte? En el testamento no hay nada específico sobre tu parte. María, puedes arreglártelas con los bienes que tienes, ¿no? Entonces no debería haber ningún problema. Oh, sí, eso tiene sentido. Cuando volvimos a casa, mi madre estaba furiosa. ¿Por qué no tengo parte? Se enfureció. Descargó su resentimiento contra mi abuelo y descargó su ira contra mí. No te habrás chivado a ese viejo, ¿verdad? No, no me he chivado, no sé nada. Ese maldito viejo. Solo mira. Cuando lo distribuya, me aseguraré de que todas las propiedades de esta casa pasen a ser mías. Viejo estúpido. Es solo cuestión de tiempo. Mi madre era como un demonio. Estaba completamente impulsada por la codicia. Ella vino a esta casa por el dinero. Llegué a entenderlo sin que nadie tuviera que decírmelo. Con el tiempo, ya adulto, iba a recibir una gran herencia según mi testamento. Pero si me aferraba a esa gran suma, mi madre podría quitármela por la fuerza. Después de pensarlo, me conecté a casa de mi abuelo por videollamada desde nuestra casa. Aún no estoy preparada para utilizar este dinero y me da miedo quedármelo. ¿Puedes guardarlo por ahora, abuelo? Vendré a buscarlo cuando lo necesite. ¿Es así? Está bien, Bárbara. Eres una chica lista. Haré lo que dices. Mi madre también estaba viendo esta videollamada. No creo que el pequeño chasquido de su lengua que escuché fuera mi imaginación. Seguramente estaba planeando quedarse de alguna manera con la herencia si yo la hubiera aceptado sin más. Respiré aliviado. A pesar de estar en casa, me sentía intranquilo. Tenía deseos normales de casarme como cualquier otra persona, pero tal vez mi naturaleza reservada era la culpable. Lamentablemente, incluso después de cumplir 20 años, no había tenido ni una sola perspectiva romántica. Mientras suspiraba por ello, sorprendentemente, mi madre me hizo una sugerencia inesperada. ¿Te presento a un chico guapo? Es casi demasiado bueno para ti. ¿Pero qué hace ese tío? Es amigo tuyo. El hijo de un amigo. ¿A qué se dedica? Se me olvidaba. El hombre que trajo mi madre era Diego. Tenía 26 años. Tal como dijo mi madre, era bastante guapo. También era educado e interesante para hablar, y parecía que yo le gustaba. Con poca experiencia en romances, me encapriché rápidamente de Diego y al cabo de medio año nos casamos. La ceremonia fue modesta, como quería Diego. No me podía creer que me fuera a casar. Estaba tan feliz que lloré. Sin embargo, en cuanto nos casamos, la actitud de Diego cambió drásticamente. Su lenguaje se volvió áspero, actuaba con arrogancia e incluso empezó a fumar. Empezó a ir a casinos, tragaperras e hipódromos, y se corrompía a diario. Parecía que se había estado conteniendo todo este tiempo hasta que nos casamos. Me sentí traicionada. Oye, Diego, por favor, deja de fumar. Va a hacer que nuestra casa huela mal. Si apesta, límpialo tú. No fastidies a tu marido. Entonces, podrías al menos dejar de jugar. Es como tirar el dinero por el desagüe. No me des lecciones sobre algo que nunca has hecho. Tienes que comprar billetes de lotería para ganar. Es lo mismo.
Este hombre es igual que mi madre. Lo sentí instintivamente. Mostró sus verdaderos colores tan pronto como logró su objetivo de casarse conmigo. Su objetivo era probablemente el mismo que el de mi madre, la propiedad dejada por mi padre. Después, mi madre y mi marido me trataron como a una criada, de la mañana a la noche. Había algo raro en la relación entre mi madre y mi marido. Empecé a sentirlo unos 6 meses después de casarme. Eran demasiado cariñosos y a veces salían juntos. Aunque estábamos casados, la relación con mi marido era solo de nombre. Dejé de quererle cuando reveló su naturaleza codiciosa. Así que, sinceramente, no me importaba mucho y seguía siendo increíblemente desagradable. Se aferraban el uno al otro como amantes. Mi madre y mi marido, con una diferencia de edad de unos 20 años. Era sobre todo mi madre la que estaba prendada, sonriéndole. Su comportamiento no tan reacio me resultaba insoportablemente desagradable. Mi madre decía ser una bruja hermosa y, en efecto, no parecía alguien de 40 años. Pero, claro, no podía compararse con nosotros, los veinteañeros. No se puede ocultar mucho. Un día, me sentí tan asqueada que no pude soportarlo más y me enfrenté a ellos. Por favor, podéis dejar de revolcaros aquí. Es repugnante. ¿Qué tiene de asqueroso, Bárbara? Últimamente estás muy descarada. Perdón. Me contendré, pero es difícil cuando María no me suelta. Es porque Diego es muy guapo, ¿verdad, cariño? Mi madre y mi marido se agarran juguetonamente. Es insoportable de ver. El ambiente entre ellos era inconfundiblemente el de unos enamorados. Siempre sentí curiosidad por saber a dónde iban los dos cuando salían juntos. No me arrepiento de haber contratado a una agencia de detectives para investigarlo. Aprendí mucho sobre mi madre y mi marido y pude averiguar qué debía hacer a continuación. Sin embargo, el daño emocional fue importante. Leer el informe de la investigación me derrumbó por completo. Me sentí muy mal, pero tuve que retirarme a mi habitación y descansar un rato. Encontrar ciertos documentos en la habitación de mi marido el día anterior también contribuyó a mi malestar mental. Ese día era el 3er aniversario de la muerte de mi tía paterna. Los familiares se reunían en casa de mi abuelo, pero yo no podía ir en esas condiciones. Me puse en contacto con mi abuelo y le pedí que me excusara. El informe de la investigación solo revelaba verdades espeluznantes. Había muchos hechos difíciles de aceptar. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo enfrentarme a ellos y defenderme? Mientras reflexionaba, me quedé dormido. 1 hora más tarde me despertó un ruido en el salón. Oía voces feroces, como de bestias gruñendo. Parecía que mi madre había vuelto con mi marido. No era una pelea. Era esto. ¿Qué pasa? Mueve más las caderas. Una escena apasionada se desarrolló en el salón. Durante el día, a horcajadas sobre mi madre a 4 patas, estaba mi marido. Ambos estaban desnudos. Sentí un fuerte vértigo. Nunca imaginé que presenciaría un momento así. Seguramente pensaron que estaba en el funeral en casa de mi abuelo. ¡Qué horror! Aunque técnicamente eran parientes políticos, eran padres e hijos. Sentí náuseas, pero no podía permitirme el lujo de derrumbarme. Hice acopio de todas mis fuerzas. Llamé en secreto a mi abuelo para organizarlo y, como de costumbre, el montaje de la videollamada estaba listo para empezar. Como siempre, desprevenidos y aún gruñendo como animales estaban mi madre y mi marido. Sin que se dieran cuenta, pulsé suavemente el interruptor. Inmediatamente después, mi abuelo y mis parientes aparecieron en la televisión de pantalla grande. Los gritos de mi madre resonaron en el salón. La conmoción era evidente también en los rostros de mi abuelo y mis parientes. No me extraña que mi abuelo estuviera hablando por videoconferencia conmigo. Desde luego, no esperaba ver aparecer a su nuera y a su yerno desnudos. Me sentí terriblemente apenada por exponerles a una escena tan angustiosa. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo? No es lo que parece, créanme, por favor. No lo entiendo. Vosotros dos, poneos la ropa ya. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué está pasando esto de repente? Mi madre, aún desnuda, huyó detrás del sofá cuando nuestras miradas se cruzaron. Cuando me quedé allí de pie, su expresión se convirtió rápidamente en una de enfado, pero yo no pensaba quedarme allí de brazos cruzados.
Cogí la ropa que habían tirado cerca y se la lancé a mi madre. ¿Por qué no vas a la otra habitación y te pones esto? Tienes un aspecto vergonzoso. Diego, tú también. ¿Cómo te atreves a avergonzarme así? Esa es mi frase. En primer lugar, no deberías avergonzarte de lo que estás haciendo. Dormir con tu suegra, de todas las cosas. ¿Cómo has podido hacer algo así? Cállate, cállate. Mi marido cogió rápidamente la ropa y desapareció en la habitación contigua. Mi madre también se escabulló y el salón se quedó en silencio. Mi abuelo y mis parientes seguían conmocionados. Me disculpé con todos a través de la pantalla. Siento haberles mostrado de repente una escena tan vergonzosa. Bárbara, dinos, ¿esos dos siempre han estado liados así? Abuelo, lo siento. No te dije nada antes. Sí, es verdad, en casa también han sido siempre excesivamente cariñosos, aunque nunca han sido tan descarados. ¿De verdad? ¿Qué demonios? Mi madre y mi marido se habían entregado a tales actos, probablemente porque pensaron erróneamente que yo había salido al funeral. Cuando mencioné esto, mi abuelo soltó un enorme suspiro. Increíble, murmuró, con expresión preocupada. De todos modos, voy para allá ahora mismo, Bárbara. Estoy preocupado por ti. Sí, por favor, en cuanto puedas. Además, te mandaré los datos del informe que mandé preparar a la agencia de detectives. Abuelo, por favor, échale un vistazo cuando puedas. ¿Como agencia de detectives? Bárbara, ¿tuviste que hacer todo esto sola? Siento no haberme dado cuenta antes. Iré inmediatamente. Espérame. Gracias, abuelo. Terminé la videollamada. La suerte estaba echada. Ya no había vuelta atrás. Cuando me di la vuelta, mi madre y mi marido estaban en la entrada del salón. Ambos me fulminaban con la mirada. Yo les devolví la mirada con la misma intensidad. Ya no era la niña obediente de antes. Tenía que luchar por mi vida en mis propios términos. Estaba decidida a luchar a fondo y excluir a esos dos de mi vida. Esa era mi firme determinación. Mi madre caminó hacia mí agresivamente. Me mantuve a la misma distancia de ella. No me gusta la violencia. ¿Te parece bien?, pregunté, y ella se detuvo. Vale, ¿qué quieres decir? ¿Tienes algo que decir? Ahora lo sé todo sobre Diego y tú. Me picó la curiosidad, así que hice que lo comprobaran todo a fondo con una agencia de detectives. No te diste cuenta hasta ahora. Investigaste, a escondidas, investigando a tu propia madre. ¿Qué cosa más extraña? ¿Estás loca, haciendo lo que te da la gana? Parece que estabas haciendo muchas cosas que no deberían descubrirse, ¿no? Yo también me quedé de piedra al saber la verdad. Tanto que me sentí mal físicamente y tuve que tumbarme. Al mismo tiempo, estaba increíblemente enfadado. Es justo decir que la ira constituía la mayor parte de mis sentimientos. Di la verdad, mamá. Diego, los dos formáis parte de un grupo fraudulento, ¿verdad? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Has estado viendo demasiados dramas o algo así? No te hagas el tonto. Te lo dije, he hecho mi investigación. ¿Diría esto sin pruebas? Cuando la fulminé con la mirada, mi madre se cayó con cara seria. Desde el principio, mi madre solo se acercaba a mi padre, que había perdido a su primera mujer, mi madre biológica, por su dinero. Quizá mi padre comprendía las verdaderas intenciones de mi madre. Tal vez mi padre comprendía hasta cierto punto las verdaderas intenciones de mi madre, y aún así decidió estar con ella. Déjame adivinar. ¿Planeas quitarme todo el dinero a mí también, verdad? Querías quedarte con toda la herencia de papá. Pero luego no pudiste por culpa de su extraño testamento. Así es. Debido a ese extraño testamento, la herencia quedó bajo la administración del viejo. Tú, al ser mayor de edad y heredarla, te asustaste de manejar todo ese dinero y dejaste que el viejo lo administrara. No llames viejo al abuelo. Calla. No es asunto tuyo cómo me refiero a él. Mi madre escupió al suelo. Sí parece que mi decisión de confiar en mi abuelo fue correcta. Si el dinero hubiera estado bajo mi control, ¿quién sabe qué habría sido de él? Mi madre y mi marido lo habrían arrancado hace tiempo y se lo habrían gastado. De hecho, el efectivo de las cuentas, los valores y otros bienes, excluidos los inmuebles, ya habían sido manipulados.
Las numerosas antigüedades y objetos de colección que mi padre había amasado como pasatiempo, la sala de colecciones de mi padre estaba ahora completamente vacía. Mi madre y mi marido lo habían vendido todo a través de subastas en Internet. Las pertenencias de mi padre se habían desperdigado por completo. Miré con odio a mi madre y le pregunté, ¿para qué usaste el dinero de la venta de la colección de papá? ¿Por qué tendría que decírtelo? Se gastó en juegos de azar. Hicimos circular el dinero. Las antigüedades, de todos modos, nadie en esta casa conocía su valor. Era más beneficioso venderlas, ¿no? Eso es egoísta. Solo querías dinero para jugar, ¿no? Cuando le fulminé con la mirada, mi marido se encogió de hombros con expresión burlona. Se estaba burlando de mí. Pensaba que yo no podía hacer nada. Decidí primero separar a mi madre y a mi marido. Como dije antes, ya he averiguado que los dos forman parte de un grupo fraudulento. El investigador incluso se escandalizó. Sugirieron denunciaros. ¿Nos has denunciado? Todavía no, Diego. Parece que tu padre también forma parte del grupo de fraude. Mamá me te presentó como el hijo de un conocido. Tu padre es un conocido porque forma parte del mismo grupo de fraude, ¿no? ¿Cuánto has investigado? ¿Tienes pruebas irrefutables? ¿Qué sabes de mi padre? Dímelo, Diego, gritó mi madre. Ella no quería que él dijera demasiado. Comparado con mi madre, Diego seguía siendo más fácil de manejar. Deliberadamente mantuve una conducta fuerte. Eran 2 contra 1, y yo estaba en desventaja. Aún así, necesitaba aparentar que estaba en una posición de ventaja. De lo contrario, podrían aprovechar cualquier momento de debilidad para dominarme. ¿Qué? ¿Quieres proteger a tu padre entonces? Responde a mis preguntas. Dependiendo de tus respuestas, puede que solo denuncie a mamá a la policía y os deje libres a ti y a tu padre. Diego, no te dejes engañar. Bárbara piensa ir a la policía al final de todas formas. Además, si nos pillan a uno, nos seguirán los demás. Diego, ¿qué vas a hacer? ¿Confías en mí? Mira, nunca quise acostarme con esta vieja. Estallaron palabras inesperadas. Mi madre se quedó de piedra. La cara de Diego parecía a punto de llorar. Se apartó de mi madre, señalándola y gritando. Para mí es verdad, es solo una vieja. Pero es amiga de mi padre, respetada entre nuestro grupo y demasiado intimidante para cruzarse con ella. Así que, yo solo... ¿Qué estás diciendo, Diego? Me dijiste que te gustaba. ¿Qué demonios? Me obligaste a decirlo bajo coacción. He odiado esto todo el tiempo. El coqueteo de una vieja me enferma. Diego, nunca te lo perdonaré. Haré que los chicos te den una paliza. Los chicos probablemente se referían a los miembros del grupo del fraude. Había inducido con éxito la lucha interna, pero aún así me sentía fatal. Esos dos eran demasiado viles. Vivían en una realidad muy alejada de cualquier decencia común. Bárbara, estoy contigo. Echemos juntos a esta vieja. Muy amable de tu parte. Y ya que estamos, podrías decírmelo con tus propias palabras. Tú y mi madre habéis formado parte del grupo del fraude todo este tiempo, ¿verdad? Vinisteis aquí solo por el dinero. Así es. El plan inicial era explotar la vulnerabilidad de tu padre después de que perdiera a su primera esposa, María. Jugó bien. Diego, para, no cotorrees cosas innecesarias. Pero para entonces, mi madre ya no podía impedir que mi marido hablara. Lo soltó todo sobre cómo eran actores principales de un gran grupo de estafadores y cómo los padres eran miembros de alto rango. Una parte del dinero obtenido con la venta de la colección de mi padre se había pagado como tributo a su organización. Diego continuó revelando voluntariamente otras cosas antes de que yo se lo pidiera. E incluso teníamos un plan para eliminarte, Bárbara. ¿Eliminarme? Sí, es un método común en nuestro grupo. Hacer que parezca un accidente. ¿No ve que le está diciendo? Que pare, está intentando que lo cuente todo. Probablemente está grabando esto, ¿no? ¿Eh? Estaba afuera. Sí, había estado grabando en secreto. Mi smartphone estaba encendido, con la aplicación de grabación de voz activa. Teniendo en cuenta el silencio en la sala de estar, estaba seguro de que la grabación sería clara. Mi madre me fulminó con la mirada.
Pero yo ya no estaba dispuesta a echarme atrás ni a disculparme. Estaba dispuesta a resistir con todas mis fuerzas y, si me atacaban, seguro que contraatacaría. No estaba dispuesta a perder, y a través de esta conversación, todo quedó demasiado claro. Mi madre es un manojo de nervios, pero siento que puedo arreglármelas. Diego, he decidido desquiciar aún más a Diego con mi siguiente movimiento. Diego, tengo que pedirte disculpas por algo. ¿Qué? ¿Qué es? Entré en tu habitación sin permiso y leí los documentos que tenías allí archivados. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué hiciste eso? Por eso siempre te dije que cerraras con llave tu habitación. ¡Idiota! ¿No tienes sentido de la crisis? Ese es el problema de los jóvenes de hoy en día. Los documentos de la habitación de Diego estaban relacionados con el fraude. Detallaban los esquemas y métodos de fraude que el grupo había ejecutado con éxito. Era algo muy organizado y sistemático. Al leerlo me sentí mal. Los estafadores como ellos no tienen conciencia. Es despreciable engañar a la gente para lucrarse. Se aprovecharon del dolor de mi padre y de mi ingenuidad para intentar apoderarse de nuestra casa desde dentro. Hay otra cosa que no puedo perdonar en absoluto. De hecho, la rabia por ese asunto es lo que me mueve últimamente. Sobre mi padre. ¿Cómo murió? ¿Qué? ¿Mi padre? Fue un accidente de coche. Fue cosa tuya, ¿no? Al igual que Diego había mencionado antes, hacer que parezca un accidente es una táctica común para ellos. De hecho, estaba claramente escrito en los documentos de la habitación de Diego. La muerte de mi padre era parte del plan de su grupo. Mi madre se echó a reír de repente. Era una risa repugnante y exasperante. Sí, nuestro grupo lo hizo, pero ¿qué puedes hacer ahora? Ya se ha solucionado. Es un accidente. Eso es despreciable. ¡Qué vergüenza! Di lo que quieras ahora. ¿Te pedimos que te calles? Tú eres quien debería callarse. María, los ojos de mi madre se abrieron de par en par. En la entrada del salón estaba mi abuelo. Había venido tan rápido como pudo. No pudo llegar en mejor momento. El abuelo parecía furioso. Debía de haber oído nuestra conversación. Ahora está claro que por tu culpa mi hijo perdió la vida. No, quiero decir que yo no hice nada directamente. Es lo mismo. No te muevas, Diego. Sí, señor. Diego temblaba bajo la severa orden de mi abuelo. Justo cuando intentaba escapar, fue como si le hubiera alcanzado un rayo. Al ver la verdad sobre la muerte de su hijo, la cara de mi abuelo se puso roja de ira. El abuelo es fornido y vigoroso, no muestra signos de envejecimiento. Sin duda dominaría a Diego. Era dudoso que mi madre y Diego pudieran enfrentarse a él juntos. Ahora, claramente teníamos las de ganar. A mi asustada madre y a Diego, mi abuelo les gritó como un demonio. «Sentaos los dos, ahora mismo llamo a la policía. Y ni se os ocurra escapar. Aunque lo intentéis, me aseguraré de que os pillen». «No, por favor, la policía no». «¿Qué? ¿Tienes algo que ocultar? Si no habéis hecho nada malo, actuad como tal. Estáis admitiendo aquí mismo que sois unos estafadores». «Lo siento de verdad, por favor, no llaméis a la policía, haré lo que sea». Finalmente, mi madre se arrodilló en el suelo. Juntó las manos, parecía a punto de llorar, mientras suplicaba a mi abuelo. Mi madre, conocida por su temperamento feroz y su gran orgullo, estaba admitiendo su derrota. Era una declaración de su derrota. Parecía que se había dado cuenta de que no podía ganarnos a mi abuelo y a mí. Mi madre expresó repetidamente su remordimiento, rogando que no llamaran a la policía y prometiendo vender información. Te diré los nombres de los líderes del grupo. Te diré todos sus escondites. Te daré todos los detalles sobre sus métodos, a quién tienen como próximo objetivo, todo. Solo para que no nos pidas que te dejemos ir. No seas ridículo. ¿Crees que puedes negociar? Llegas un siglo antes para eso. Pero Diego, ¿qué haces? Tú también te disculpas. Lo siento de verdad. No voy a molestar más a Bárbara. No cometeré más fraudes. Por favor, perdónanos. Madre y Diego se frotaban la frente contra el suelo. No veía ningún valor en su postración. El abuelo parecía sentir lo mismo.
Con los ojos entrecerrados, los fulminó con la mirada, ladrando para que mantuvieran la boca cerrada. Tú y todos tus cómplices, me aseguraré de que acabéis todos en la cárcel. Pensad en toda la gente que ha sufrido por vuestra culpa. No creáis que podéis salvaros. Los gritos resonaban en el salón durante el día. Eran los gritos de mi madre y de Diego. ¡Qué patético! Marcaba el fin del dominio que mi madre y Diego tenían sobre esta casa desde hacía mucho tiempo. Ese día, el abuelo hizo que Diego firmara los papeles del divorcio, dejándome libre. También corté los lazos con mi madre, ganando finalmente mi libertad por primera vez. Más tarde, mi exmadre y mi exmarido fueron detenidos y acusados. La pena legal por fraude es de hasta 10 años de cárcel. Una condena supondría sin duda una pena de prisión. Si se demostrara que habían acabado deliberadamente con la vida de mi padre, la condena de mi exmadre sería seguramente aún mayor. Personalmente, me gustaría que estuvieran en la cárcel de por vida. Sinceramente, así es como me sentía. Cuando se confirmó la sentencia, tanto mi exmadre como mi exmarido lloraron amargamente. Fue una retribución por el dolor que causaron. Quiero que paguen por sus crímenes. Mi exmadre y mi exmarido eran sin duda miembros de un grupo fraudulento. Parece que hay muchos en todo el país que han sufrido a manos de su grupo. Las pruebas que aporté a la policía dejaban claras sus actividades. Los documentos estaban llenos de relatos detallados de los fraudes y sus métodos maliciosos. Esto llevó a la represión de todo el grupo, que fue bastante sorprendente. Lo único que quería era vengar la muerte de mi padre, pero inesperadamente contribuía a erradicar el grupo de estafadores. Si esto ayuda a reducir el número de personas que sufren fraudes, me parece realmente gratificante. Mientras mi exmadre y mi exmarido estaban encarcelados, conocí a un hombre de confianza. Fue mi abuelo quien me lo presentó. Es un joven vendedor que trabaja para la empresa que dirige mi abuelo, un hombre de negocios. Es capaz, alegre, prometedor para el futuro y también guapo. Una persona maravillosa. Por culpa de mi anterior madre, una estafadora, había soportado constantemente experiencias desagradables. Pero a partir de ahora, las cosas serán diferentes. Estoy decidida a buscar mi propia felicidad y a vivir cada día con una sonrisa. He dicho a mi Padre Celestial y a mi verdadera madre que velen por mí en paz.